El sol se filtraba entre las cortinas de seda del ático de Damián Cervantes, iluminando las paredes cubiertas de certificados de acciones, fotografías con políticos y trofeos de sus incontables adquisiciones empresariales. A sus 48 años, Damián era el rey indiscutible del mercado inmobiliario Latinoamérica, un hombre que había construido su fortuna desde cero, con astucia, frialdad y, cuando era necesario, crueldad. Pero esa mañana, algo era distinto. Sobre su escritorio de ébano, entre informes financieros y contratos por firmar, había un sobre negro sin remitente. No había cámaras de seguridad en el edificio que hubieran registrado su llegada. Nadie en su equipo de seguridad sabía de su existencia. Con dedos que apenas temblaban, Damián lo abrió. Dentro, encontró una fotografía en blanco y negro de un niño de no más de 5 años, sentado en las escaleras de una casa humilde, con los ojos llenos de lágrimas. Al dorso, una frase escrita con letra temblorosa: pregúntale a tu padre qué pasó realmente con la herencia de los Mendoza. El apellido lo golpeó como un puñal. Los Mendoza habían sido sus socios en su primer gran negocio, 25 años atrás. Una familia poderosa que, según la historia oficial, había perdido todo por malas inversiones y había desaparecido de la noche a la mañana. Pero Damián sabía la verdad. El primer engaño. Corría el año 1998 cuando Damián, entonces un joven ambicioso de 23 años, convenció a Alfonso Mendoza, patriarca de la familia, de invertir su fortuna en un proyecto turístico en Cancún que prometía revolucionar el mercado. «Confía en mí, don Alfonso. Esto nos hará millonarios», le aseguró Damián, con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones. Lo que Alfonso no sabía era que Damián ya había falsificado documentos, desviado fondos y planeado su caída. Cuando el proyecto fracasó, como él mismo había orquestado, los Mendoza quedaron en bancarrota. Alfonso se ahorcó en el garaje de su casa. Su esposa, Laura, murió de un infarto al mes siguiente, y su hijo pequeño, Santiago, desapareció sin dejar rastro. O eso creía Damián. El regreso del pasado. La fotografía del sobre negro no era una simple advertencia, era una declaración de guerra. Damián convocó a su equipo de seguridad, a sus abogados, incluso a un hacker ruso que le solucionaba problemas sucios. Pero nadie pudo rastrear el origen del mensaje, hasta que, una semana después, recibió una llamada de un número desconocido. «Hola, tío», dijo una voz fría al otro lado de la línea. Era Santiago Mendoza, ahora un hombre de 30 años, con el mismo tono de voz que su padre, pero con una frialdad que heló la sangre de Damián. «Tengo algo que te pertenece», continuó Santiago. «Algo que robaste hace mucho tiempo. Y ahora voy a devolvértelo, multiplicado por 1000». La llamada se cortó. Esa misma noche, las acciones de Cervantes Holdings se desplomaron un 40% en la bolsa de valores. Alguien había filtrado información sobre evasión fiscal, sobornos a políticos y contratos ilegales que vinculaban a Damián con el crimen organizado. Pero lo peor estaba por venir. Santiago no solo había sobrevivido, se había convertido en un genio de las finanzas, trabajando en la sombra durante años para adquirir suficiente poder y conocimiento como para destruir a Damián. Y lo hizo metódicamente. Sabotaje financiero. Usó algoritmos complejos para manipular el mercado y hundir las inversiones de Damián. Exposición pública. Filtró documentos que demostraban sus crímenes a los medios más influyentes. Ataque personal. Contrató a un actor idéntico a Alfonso Mendoza para que apareciera en eventos públicos, sembrando el pánico en Damián. En cuestión de meses, el imperio de Damián se derrumbó. Sus socios lo abandonaron. Su esposa lo dejó, llevándose a sus hijos. Y lo único que quedaba era Santiago, observando su caída desde las sombras. Una noche lluviosa, Damián recibió una dirección cifrada en su teléfono. Siguió las coordenadas hasta llegar a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. El mismo lugar donde, décadas atrás, había firmado los documentos que arruinaron a los Mendoza. Santiago lo esperaba, sentado en la misma silla donde su padre había firmado su sentencia de muerte. «¿Sabes por qué no te maté?», preguntó Santiago, jugando con un revólver antiguo. «Porque la muerte es demasiado fácil. Quería que sintieras lo mismo que mi padre, que perdieras todo, que te quedaras solo». Damián, derrotado, cayó de rodillas. «¿Qué quieres?», murmuró. Santiago sonrió por primera vez. «Nada, ya lo tengo todo». Y se marchó, dejando a Damián en la oscuridad,
con el peso de sus pecados y la certeza de que el dinero no compraba la redención. Te daré la enseñanza clave de la historia. El dinero y el poder pueden construir imperios, pero solo la ética y la humildad construyen legados duraderos. La avaricia siempre cobra factura, y el pasado nunca se entierra por completo. La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en el impacto que dejas en los demás. Tu opinión vale millones. ¿Crees que la venganza de Santiago fue justa? ¿O hubieras preferido que Damián tuviera una segunda oportunidad? Déjame tu respuesta en los comentarios. No solo quiero saber tu opinión, sino que el mejor comentario de la semana recibirá un saludo especial en el próximo video. Y solo te diré algo corto del próximo video. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que más amas te miente? Un secreto enterrado por 20 años. Una mujer dispuesta a quemarlo todo con tal de vengarse. Y una traición tan fría que cambiará tu forma de ver el amor y el dinero. ¿Crees que podrías perdonar algo así? No te pierdas las historias más impactantes. Suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver nuestros dramas exclusivos o arriésgate a perderte la historia más impactante del año. Dale like si crees que el karma siempre llega. Comparte con alguien que necesite recordar que las acciones tienen consecuencias.